Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Arranca La Máquina de Pensar, son las 19:04 en la Ciudad Vieja, aquí en Montevideo. Está muy bien, no nos vamos a quejar, está bárbaro el día. Estamos con Mati Rodríguez en controles de emisión, manejando los controles de la máquina. ¿Cómo le va, Matías Rodríguez? Y con Carolina Cuadro, que está contenta, que ya se repuso, ya nos repusimos después de lo que pasó el fin de semana. Y vamos a simplemente hablar, amigos, porque hoy vamos a conversar vía telefónica. Ella está del otro lado de la línea, allá en Buenos Aires. La próxima invitada, nuestra invitada al ciclo Todos Somos Raros, ustedes ya lo saben, hay una promo en la radio que está saliendo en las tandas que dice que este viernes a las 19:30 horas en la cafetería del Centro Cultural de España vamos a tener un nuevo Todos Somos Raros que hemos titulado de una forma un poco, mucha gente se le llamaba la atención, lo titulamos Un Quilombo y 100 Palomas. ¿Por qué? Porque vamos a tener a la escritora argentina Elida Seidler y a Martín Bentancor, uruguayo, los dos, una argentina y otro uruguayo, hablando de sus respectivas novelas. En el caso de Elida Seidler estamos hablando de 100 Palomas Muertas, y en el caso de Martín Bentancor, El Fondo del Quilombo es su última novela, publicada por Estuario. Va a estar con nosotros, algo muy sorprendente, digamos, que nos llena de orgullo, y realmente es un honor, que va a cantar en el Todos Somos Raros Mauricio Ubal, que es una leyenda ya a esta altura y que es un colega de la casa. Amigos, para hablar del Todos Somos Raros de este viernes, vamos a darle la bienvenida aquí en La Máquina de Pensar a Elida Seidler. Elida, ¿estás ahí? ¿Cómo andás? Sí, hola Pablo, qué gusto hablar con vos. A Elida yo la conocí, nos conocimos en julio cuando estuve en Buenos Aires. Acabas de publicar 100 Palomas Muertas, ¿no? Así es, Ujú. sí, 100 Palomas salió en mayo de Ah, este año. ujú. Sí, sí, estaba ahí, recién salido del horno. Hay que decir que Elida Seidler es médica y es escritora, sos médica y escritora, naciste en Buenos Aires y que, bueno, ganaste algunos concursos de cuentos y que tenés un libro de cuentos, ¿no? ¿O no? Sí. Sí, tengo un libro de Ujú, cuentos, La resistencia de los árboles, ujú, que editó Paradiso en ujú, el 2014 y que tuvo una mención en el Fondo Nacional de las Artes. ujú. Y 100 Palomas Muertas es tu primera novela. Es mi primera novela, sí, Ujú. de Editorial Conejos. Editorial Conejos. El viernes estuvimos hablando también con otra escritora de Editorial Coneja. Conejos, con otra coneja, exactamente, Silvina Grupo. Y bueno, un poco le preguntaba a ella y te lo pregunto a vos también, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia? Porque la Editorial Conejos, yo también publiqué ahí en su momento conversaciones con Mario Lebrero, pero no tuve, digamos, el proceso editorial que tuvieron ustedes, me imagino vos, Elida, con Ariel Bermani, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de edición del libro? Sí, 100 Palomas Muertas nació hace unos cuantos años, cuando yo estaba en otro taller literario, apareció una primera imagen y una primera idea, y fue creciendo a lo largo del tiempo, pero realmente la terminé de pulir y de trabajar a fondo con Ujú, Ariel Bermani. ujú, Eh, y bueno, a Ariel le gustó mucho la novela, me propuso publicarla y a partir de ahí empezó un segundo proceso de corrección y de edición con la intervención de Paula ujú, Brecciaroli y ujú, de Bruno Sister, que son los ujú, otros dos editores de Conejos. ujú, Así que la verdad que el proceso fue un proceso muy interesante, muy rico. ujú. Pero, ¿y te hicieron lo mismo, digamos, eso que hacen a veces de ponerlo en una pantalla, irlo leyendo en voz alta y cosas así, ¿no? Sí, bueno, eso es un clásico de Ariel Bermani, que uno va trabajando la novela palabra por palabra. Ujú, Sí, no es una corrección en el sentido macro, sino una corrección en el sentido micro, ujú. trabajando palabra por Casi como si palabra, fuera una poesía, digamos, ¿no? casi como si fuera una poesía. Ujú, Sí, ujú, ujú. sí. Y eso es una experiencia, digamos, para vos como escritora, digamos, el hecho de, bueno, no solamente de que te vayan leyendo en voz alta, sino viendo en la pantalla grande y viendo, bueno, lo que sobra o lo que no puede sobrar. Sí, yo creo que cada novela Ujú, o cada texto que uno hace tiene una voz diferente. ujú,
yo sabía que esta novela en particular tenía la respiración que podía acompañar muy bien a Ariel Bermani, que tiene un estilo poco adjetivado, de frases más cortas, una respiración como más entrecortada del conciso, texto. sí, más conciso. Es más conciso, exactamente. Así que hubo como un buen maridaje, digamos. Claro, porque la novela en principio vos ya la habías escrito, digamos, con ritmo, digamos, que es, digamos, de frases cortas, más, por decir algo, más cercano a Hemingway que a Faulkner, por decir algo, ¿no? O sea, huyendo del barroco y diciendo más conciso. Sí, que también me parece que es mi forma de escribir, porque ahora que hace un año estoy incursionando en la poesía, estoy escribiendo poemas, soy igual de concisa y poco adjetivada. Perfecto. Y en el caso de 100 palomas muertas, ¿siempre se llamó así, por ejemplo? ¿Siempre tuvo ese título? Sí, para mí siempre fue así porque la imagen iniciática fueron las 100 palomas muertas. Fue el origen de la novela. Perfecto. O sea que arrancaste a partir de una imagen, lo cual no siempre es ocurre así, digamos, ¿no? Digamos, viste que hay otros escritores que usan otra forma de escribir, digamos, no a partir de o a partir de un argumento, de una historia, no de una imagen. O sea, en tu caso, ¿viste esa imagen o te vino esa imagen de una plaza con muchas palomas muertas? Sí. En cuanto al proceso de escritura, en general yo siempre parto de imágenes. También en los cuentos. Nunca sé muy bien qué es lo que quiero contar, pero sí hay una imagen inicial que a mí me dispara un relato. Puede ser una imagen visual, puede ser un aroma, puede ser un sonido, pero nunca es un argumento, nunca me planteo, bueno, ahora voy a escribir sobre tal cosa. Claro. Para 100 palomas muertas, a ver, cuando uno empieza a contar el detrás de escena de la escritura, en general es poco glamoroso. Es poco glamoroso, es muy poco glamoroso. Sí. Hay mucho trabajo. Sí, la imagen inicial ni siquiera fue una imagen, fue un artículo periodístico donde habían aparecido acá en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Flores, un montonazo de, no sé si eran 100, pero un montón de palomas y de aves muertas en una plaza. En el caso de la plaza de la ciudad de Buenos Aires estaban envenenadas. Cada tanto pasa que alguna persona enloquece y hace estas cosas. Y para mí fue una primera imagen de la maldad. Claro. Y empecé a pensar en la micromaldad, es decir, las maldades pequeñas, los daños pequeños que uno hace. Y esa imagen se juntó con otra imagen que yo había trabajado en un intento de cuento, que era un hombre sentado en una costanera esperando. Esa cosa tan poco glamorosa como un artículo periodístico y un cuento frustrado, nació 100 palomas muertas. Claro, pero en ese caso, digamos, un artículo periodístico que en realidad te impresiona a la escritora en este caso, impresiona profundamente y la emociona, la conmociona, digamos, no es solamente una información que uno pueda ver de las que constantemente estamos viendo y estamos rodeados, ¿no? No, totalmente. Yo, bueno, en este caso en particular tengo debilidad por las aves, hago rescate de aves, mirá. de pichones, y bueno, colaboro con algunas ONG que trabajan con el tema de conservacionismo de aves y rescate de aves caídas. Perfecto. Así que en realidad sí, es un tema que a mí me sensibiliza en particular. Claro. Entonces ahí también en esa emoción, esa conmoción, de alguna forma aparece el germen de lo que va a ser 100 palomas muertas, que en realidad también en ese hombre que está en la costanera mirando y que no sabe exactamente, está fumando, no sabe qué es lo que ha pasado, es el protagonista
que es este Manuel Pedrosa. este argentino, exactamente, que vive en Inglaterra, que se ha casado, que tiene hijos allá en Inglaterra, y que vuelve como una especie de, digamos, de leitmotiv, o ya digamos, de pretexto clásico, vuelve al pueblo, vuelve a vender la casa de los padres, ¿no? Y entre otras cosas tiene otras cuentas pendientes, ¿no? Menos terrenales, son más emocionales las cuentas pendientes que tiene. Sí, a Manuel Pedrosa le pasó algo en el límite, digamos, entre su infancia y su adolescencia, a los 12 años, que por supuesto no vamos a contar, Uh-huh. Y ese algo generó en él un insomnio crónico. Manuel no duerme, solamente puede dormir en situaciones de mucha protección, durante el día, con luz, con personas alrededor, Uh-huh. no puede dormir durante la noche, y esa es una de las cosas que también él viene a resolver. Uh-huh. No, eh, perdón, y tiene, digamos, que tiene ese insomnio crónico por un lado, y por otro lado él sabe que tiene un mes de su vida sí, sí, aproximadamente que borrado. no recuerda, que hubo un blackout ahí, como una especie de amnesia ahí, Uh-huh. que él sabe que, bueno, cuando era chico, en un momento tuvo un desmayo por una especie de alergia, fue pinchado por una Santa Rita en una ceremonia escolar, en fin, pero eso fue un pequeño desmayo. Después tuvo otro, digamos, otro bache que hace que en su memoria se haya borrado casi un mes de Sí, su vida, ¿no? lo último que él recuerda, que eso lo Ujú, podemos contar, ujú. son palomas muertas en una plaza. Claro, claro. Ahí es donde él tiene algún tipo de colapso nervioso, Ujú. del que sale con insomnio y con amnesia de Claro. ese tiempo en el que estuvo, digamos, en situación de crisis. Ujú. Que eso finalmente es lo que se va a resolver hacia el final de la novela, por eso no lo podemos contar. Claro, claro, digo, ese sería, digamos, digamos, una delgada línea, digamos, de thriller o de ver, a ver qué, digamos, esa sería el hilo que él trata de buscar en ese laberinto de su vida que está en este caso en la provincia, en Santa Fe, en Rosario, pero está más precisamente en un pueblo chico que se llama Dos Ceibos y que es inventado o es real. No, es inventado. Es inventado. No, Dos Ceibos es Ujú, un pueblo inventado. ujú, Por supuesto, el regreso, como todos los regresos, genera una movilización en todos los sentidos. Así ujú. que Manuel Pedrosa se va a preguntar también qué hizo de su vida, dónde está parado, acaba de cumplir 50 años, está en Claro. crisis con su esposa. Ujú. Así que bueno, está en una situación de crisis vital, diría. Ujú. Sí, y es el retorno, ¿no? El regreso, el viaje, que es toda novela siempre es, aparte de un clima, es un viaje, aunque sea un viaje interior, y en este caso es un viaje interior, pero también es un viaje físico, desde Inglaterra hasta Rosario, de Rosario a Dos Ceibos, y en ese viaje él quiere rescatar o quiere, digamos, tratar de reordenar cosas que tampoco sabe exactamente qué es lo que está desordenado. Lo que sí sabe es que hay un bache, hay una especie de amnesia muy antigua también, ¿no? Porque él era chico, tenía, no Sí. sé, 12, 13, 14, 15 años, no sé cuánto tendría por ahí. Y la pregunta es, ¿por qué inventaste un pueblo llamado Ceibos y por qué no tomaste un pueblo de los que hay tantos en Santa Fe? Bueno, entre otras cosas, porque yo soy porteña, Ujú, nací, viví toda mi vida en Buenos Aires, no conozco pueblos, nunca viví en un pueblo, ujú, y esa es una de las cosas que siempre aparecen en las reseñas de mis textos, es que soy una porteña que escribe del interior como si fuera del interior. ujú. Es más, en general me preguntan de dónde soy. Claro, claro. Yo no puedo hablar de un pueblo porque nunca viví en un pueblo. Ujú. Pero seguramente leíste muchas cosas sobre pueblos chicos, ¿no? Historias, Leí y en realidad literatura. soy hija de madre y padre del interior. Ah, Entonces, perfecto. en realidad me crié con mucha historia de pueblo, aunque yo no Claro, haya vivido. Mi perfecto. mamá era de Santa Fe, Mm, mi papá había vivido mucho tiempo en Formosa, así que tengo una cierta debilidad justamente por las historias de pueblos y las ujú, historias de campo. ujú. Pero cuando uno toma un pueblo que ya existe, bueno, tiene que atenerse a un montón de cosas de la realidad. Claro. Eh,
que yo no podría hacer, así que bueno, inventé a Dos Ceibos. Dos Ceibos, muy bien. Bueno, esto será 100 Palomas Muertas, en la novela que vamos a estar hablando, amigos, este viernes en el Todos Somos Raros, en el ciclo Todos Somos Raros con Elida Seidler. Y bueno, vamos a hacer una pausa, te propongo hacer una pausa y a la vuelta vamos a conversar de la otra novela que se llama El Fondo del Quilombo de Martín Bentancor. ¿Te parece? Me parece perfecto. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando vía telefónica con la escritora argentina Elida Seidler. Ella es autora de 100 Palomas Muertas y que es editada por Editorial Conejo y va a ser la próxima participante en el ciclo Todos Somos Raros este viernes en la cafetería del Centro Cultural de España. Vamos a estar con Elida y vamos a estar también con Martín Bentancor, que viene a ser la contraparte uruguaya y va a aportar también su última novela que se llama El Fondo del Quilombo y de la que te propongo hablar, Elida, por lo menos intercambiar algunas palabras en torno a esta novela que es la última novela de Martín Bentancor, El Fondo del Quilombo, y que podríamos de alguna forma definir, se ha resumido mucho, que son como 100 años en la vida de un quilombo, de una whiskería que se llama Ramsés. Sí, así es. La verdad es que me pareció, yo no había leído nada de Martín hasta ahora, me pareció una novela lindísima y me pareció una novela mucho más profunda de lo simple que podría ser decir 100 años de la historia de una whiskería. Claro. Me parece que Martín intenta, o consigue en realidad, relatar la historia de 100 años de un pueblo. Exacto. En la frontera con el campo, a partir de uno de los lugares menos glamorosos del pueblo, como es un prostíbulo. Le sirve como de una especie de espejo del cual no todo el mundo quiere mirarse, pero digamos para reflejar la vida del pueblo, los idas, los vaivenes, todo, las hipocresías también, ¿no? de toda esa zona, que en el caso de él es una zona que él es donde vive, pero donde ha trabajado ficcionalizándola, que se llama la tercera sección de Canelones y que tiene que ver con varios pueblos y parajes de Canelones. En el caso de tuyo, en la provincia de Santa Fe, vos inventás Dos Ceibos. En el caso de Martín Bentancor, él lo que hace es ficcionalizar, digamos, esa zona, ¿no? No es exactamente la misma, pero es una ficción que ya lleva varias novelas. Esta por lo menos sería la tercera, bueno, tiene muchos cuentos también en la tercera sección de Canelones. Lo que también hay, me parece, Elida, no sé si estás de acuerdo conmigo, es como hay reflejos de la vida del pueblo, como decís vos, a lo largo de mucho tiempo, eso es importante, que también reflejan la vida del país en algunos acontecimientos. Por ejemplo, a mitad del siglo XX o más para acá está la dictadura, y también aparecen distintos soportes en que está soportada la novela, ¿no? Al principio aparecen cartas, después aparecen mails. Sí, es una novela coral. Tiene diversos narradores, el narrador principal, que es el narrador en primera persona, que fue protagonista de algunos de los hechos. Después hay narradores que aparecen a través del correo al diario La Voz de Guadalupe, en los años 40, que es cuando por primera vez se funda esta whiskería como un salón de baile. Hay una voz a través de mails de un poeta exiliado, que es el que va a contar qué pasó durante justamente los años 70 con la whiskería en la época de la dictadura. Y me pareció muy interesante. Mira, me pareció interesante desde el nombre. El Fondo del Quilombo, además de referirse a la habitación del fondo del burdel, donde ocurren los hechos y las circunstancias, también me remitió a qué hay en el fondo del quilombo, pensando que nosotros, yo te lo pregunté si en Uruguay se usaba igual, pero acá en la Argentina la palabra quilombo refiere a un lío, un lío grande. Acá también. Entonces, ¿qué hay en el fondo de ese lío grande? Y como vos decís, ese burdel es un reflejo de la sociedad de la época.
Algo que me interesó muchísimo de la novela de Martín fue el uso que hace él del paisaje. El paisaje acompaña de una forma muy particular cada uno de los estados de ánimo del narrador. Es más, el narrador pocas veces habla de su estado de ánimo, pero sí lo hace el paisaje. Entonces hay un paisaje que contrasta, como cuando empieza la novela con un asesinato, y el paisaje es un paisaje floreciente de verano. Hay un paisaje bucólico cuando en algún momento hay una maestra que se queja por la existencia del prostíbulo. Que al comienzo, perdón, el prostíbulo al comienzo ni siquiera es un lugar, sino que son unas carretas, una carreta donde traen 3 prostitutas y es una carreta que está pintada de rojo, es colorada, en fin. Sí, ese capítulo con el sacerdote enloqueciendo, pensando que es la obra del demonio, la verdad que es un capítulo delicioso para leer. Y de nuevo, cuando aparece el paisaje, digamos, selvático y sensual en el capítulo del Delta, en el capítulo de iniciación, digamos, porque es también una novela de iniciación. Bueno, puede ser, sí. Es una novela de iniciación sexual, claro. Y es una novela de iniciación de la escritura del narrador. Así que tiene muchas aristas. Y cuando decís el paisaje, yo agregaría que no solamente el paisaje de la naturaleza, que está muy presente, sino también el paisaje, de las habitaciones, del prostíbulo, de todo, porque va cambiando a lo largo de los años, se va remodelando, tiene un auge, después tiene una decadencia, y también es cierto que le sirve a Bentancor para dar cuenta, digamos, del ánimo, digamos, que va impregnando la novela. No solamente por las, en fin, no solamente por el mobiliario, en fin, sino a veces también, por los olores o por las humedades, en fin. Hay toda una serie de elementos que hace que sea muy denso. Y también hay al revés de que vos, Elida, hay como una tendencia a cierto barroquismo, ¿no? A Martín Bentancor, en esta novela, que yo decía que está muy bien escrita, hay, frases muy largas, con largos párrafos y con muchas subordinadas, y donde comienza una cosa y comienza la otra, en fin, para ir a culminar, hay largos flashbacks hacia atrás, en fin, hay... a diferencia, digamos, de la tuya, que va avanzando, pero también la tuya tiene flashback, pero siempre con frases más cortas, más concisas. Las dos tienen algo similar en el sentido de que encaran la experiencia de la dictadura, de las dictaduras tanto de la uruguaya como de la argentina, desde lados muy, pero muy marginales. Sí, yo creo que esa es una de las cosas que a mí me interesó en particular de Cien Palomas, cuando el padre de Manuel Pedrosa es un intendente puesto por la dictadura. Sí, como ocurrió aquí también, aquí ocurrió que hubo el golpe de Estado y se suspendieron toda la Constitución y algunos intendentes fueron depuestos y pusieron otros, y otros fueron ratificados, pero ratificados por la dictadura, ¿no? Sí, lo que pasa es que es interesante cuando uno puede contar la dictadura desde la microhistoria, desde la historia cotidiana. Claro. Como lo cuenta también Martín, en el uso que se hace del prostíbulo durante la dictadura, o sea, cómo lo usan los gobernantes de turno y para qué. Estoy tratando de no dar datos para no sacar spoilear. No sacar de suspenso, pero sí, igual hay muchas historias. Y me parece también interesante eso. Es otra forma de contar la dictadura más allá de las historias grandes que ya han sido contadas. Claro. No, acá estamos hablando de historias, como decís vos, mínimas, micros, y también en el caso de Cien Palomas, claramente algo que no siempre es contado, que es la parte civil de las dictaduras. Exacto. Porque se habla mucho de dictaduras militares y nos olvidamos que fueron dictaduras cívico-militares. Siempre tuvo un apoyo importante en los civiles, siempre.
Y en el caso de Martín, bueno, aparecen también los civiles o los policías también, pero bueno, aparece un funebrero o un encargado de o un escribano, en fin, aparecen de distintas profesiones que son civiles que están ahí apoyando o co-gobernando, digamos, con la dictadura, pero en territorios, en el caso de Martín, ínfimos, muy chicos, ¿no? Sí, sí. Ujú. Sí, sí, aparece todo un pueblo vivando el momento en que fusilan al que había puesto unos explosivos abajo Claro, sí, del sí. escenario, que terminaron siendo como fuegos de artificio porque le fallaron y qué sé yo. Sí, sí, es una forma interesante de Ujú. contar la historia. Ujú. En el caso de Martín Betancourt sí aparece, por ejemplo, esos fragmentos que hablan de una resistencia o de actos supuestamente revolucionarios, pero que son paupérrimos, ¿no? Sí, Son realmente muy desmitificadores de lo que podía ser de la fantasía de la revolución, porque aquí llegan a poner, bueno, explosivos que están humedecidos, por ejemplo, en fin, miles de cosas. Y en el caso de Cien Palomas, a mí me hizo acordar, viste, las asociaciones que hace un lector son miles y un millón, y aparte tenemos como el privilegio de poder hacerlas, ¿no? Con una película argentina que vi hace no sé tanto, que se llama Rojo, que es muy buena, argentina, y precisamente trata el lado civil de la dictadura en un pueblo chico de la provincia de Buenos Aires, ¿no? ujú, Donde también los civiles haciendo cosas, no todos obviamente, algunos, para aprovecharse de las desgracias, digamos, o del estado de las cosas, ¿no? Para hacer dinero, para comprar una casa o quedarse con sí, una sí, casa, en fin. En el caso de Rojo, digo, ¿no? Y en el sí, caso de, sí. de Cien Palomas aparece eso también. Y por último también lo que aparece ¿cómo es? El fondo del quilombo, es una especie de poesía también, digamos, de una voz lírica, ¿no? O sea, hay eso que decís vos de hablar del paisaje, muchas veces se habla como parece como que hay una alegría por contarlo, ¿no? Sí, hay también como una visión eh, un poco infantil que tiene que ver con que el narrador cuenta algunos de los hechos desde su propia adolescencia, desde los 12, los 13 años, con respecto a la visión de las mujeres estas que vienen a trabajar, Ujú. que están un poco, no voy a usar la palabra idealizada, pero parecería que están felices, Ajá, ajá, son las mujeres que traen el perfume y una ropa diferente a la que usan todas las viejas del sí, sí, pueblo, sí, y sí, sí. traen la música. En realidad no hay un estudio o un fijarse en qué le pasa realmente a estas mujeres que Ujú. están teniendo que hacer este trabajo, si realmente lo quieren hacer, si lo hacen porque no tienen otra forma de ganar el dinero. Sí, sí, Quiero sí. decir, hay una visión del adolescente como muy deslumbrado Sí, por sí, este de acuerdo, mundo, muy bien. que Ujú. después cambia cuando relata el adulto, el de 17, 18 años, que es cuando muere el tío y así empieza la novela, cuando en realidad empieza a ver que estas mujeres están arrugadas, están cansadas, Ujú. eh, no son tan Sí, tan esa elegantes, sino estilización que vos decís, que es cierto, hay como una especie como de estilización. Por ejemplo, hay una prostituta que es japonesa y entonces claro, ahí se llega al máximo, digamos, digamos, de la estilización de contar, bueno, es toda la fantasía masculina sobre las mujeres. Pero también una cosa que está presente en todo el fondo del quilombo, y ahí es una frase que la voy a leer porque tiene que ver con la memoria, constantemente, una y otra vez, por un lado la presencia de la memoria y por otro lado la dificultad que hay para creerle a la memoria. Dice en una frase el poeta que está en Utrecht, allá en Europa, que está escribiendo, él estuvo en la tercera sección, vivía de ahí y tuvo que huir por la dictadura. Dice al final, la pertenencia de los recuerdos comenzó a desdibujarse, convirtiéndose en mera glosa de acciones, en polución de palabras que nunca podrá alcanzar la descarnada realidad de los hechos, lo más parecido a la inaprensible, por fortuna, verdad.
¿no? Está narrado así, que me hizo acordar mucho a la frase de Onetti también, de que en realidad la verdad, hay una forma de desvirtuar hay una forma de mentir, dice Onetti, aproximadamente es así, que es la de contar los hechos desnudos sin el alma de los hechos, ¿no? Que es la peor forma de mentir, dice él, ¿no? O sea, porque hay que contar con el alma, con la emoción. Y en este caso, él dice como que se desdibuja, ¿no? Se desdibuja la memoria. Sí, a mí me gustó muchísimo la novela de Martín. Creo que tiene muchos lugares desde donde se la puede leer. Sí, de acuerdo. Vamos entonces a tenerte el viernes a las 19:30 horas en el Centro Cultural de España. Vamos a ver primero a Mauricio Ubal. Yo quería preguntarte antes de despedirte, ¿cómo es esto de ser médica y escritora? ¿Tiene algo que ver una cosa con la otra? ¿No tiene nada que ver? No, me parece que no tiene nada que ver. Son dos. No, me parece que como no tiene Jekyll y nada Hyde, más o menos. Son dos compartimentos diferentes. No son estancos. No son estancos porque, a ver, yo soy médica clínica y una de las cosas que hacemos los médicos clínicos es escuchar y escuchamos historias. Así que la medicina tiene que ver con el escuchar y con el hablar. De acuerdo. Y también te genera una observación del otro muy interesante. Claro. No solamente de sus historias, sino del otro como ser humano. Exacto. Entonces, en realidad, hay mucho de eso en mis textos, aunque no haya medicina en mis obras. Así que desde ese lugar no es un compartimiento estanco. Perfecto. Pero sirve porque todo escritor es, en el fondo, un observador también. O sea, sirve para practicar la observación y practicar la empatía, en tu caso también, ¿no? Exactamente. Muy bien, Elida. Nos vemos el viernes. Te esperamos acá en la máquina de pensar, en el Centro Cultural de España. Te vamos a estar y vamos a ir conversar largo y tendido sobre estas dos novelas, y como siempre pasa en Un Todos Somos Raros, que terminamos hablando generalmente sobre la literatura en general, porque además de escritores, todos somos lectores y nos gusta conversar de eso. Te mando un abrazo grande, ¿eh? Lo mismo, Pablo, muchísimas gracias, un gusto. Muy bien, amigos, ahora en esta edición de La Máquina de Pensar es 100% argentina. Vamos a hablar con la poeta argentina Rosana Guardalá. Ella es rosarina y va a venir a presentar su poemario que se llama Costura Invisible este sábado, amigos, a las 18 horas en la Biblioteca Nacional, y se lo van a presentar nada menos que Horacio Cavallo y Claudia Magliano. ¿Cómo andás, Rosana? ¿Andás bien? Hola, Pablo. Sí, contentísima. Rosana, este es tu primer poemario, Costura Invisible, está editado por Biblioteca. ¿Cómo fue la edición? A ver, contar. Sí, es mi primer libro de poemas editado por Biblioteca Vigil, que acá en Rosario, es una institución emblemática, y es el tercer libro, pero de una colección que se retomó y que fue cortada durante la dictadura, pero es el número 14 de la colección Alfa. Y son todos, ediciones de poetas inéditos. Es una edición artesanal, muy cuidada, porque también coordina una poeta, Carolina Musa. Así que, como te decía, muy feliz con la publicación, y también muy feliz, por supuesto, con que lo presenten Horacio y Claudia. ¿Los conocés a Horacio y a Claudia porque han pasado para allá por Rosario, por el Festival de Poesía de Rosario, que es muy famoso, me imagino, o no? No, los conozco. Horacio lo conozco por medio de otro escritor y también editor, que es Leonardo Cabrera, y a Claudia también la conozco por medio de otros poetas, y por medio de mi investigación, porque yo trabajo en mi tesis doctoral a Marosa y Giorgio, así que Marosa me llevó a conocer. Marosa te llevó a conocer, te atrajo al Uruguay, y aparte, como todas las grandes escritoras, es una forma de vincularse con otros escritores. En el caso de Claudia Magliano y Horacio Cavallo, yo creo que ninguno de los dos son marosianos en el estricto sentido del término, pero sé que a los dos les fascina Marosa. Sí, tal cual, ninguno de los dos marosianos en el estricto sentido del término, pero Marosa tiene esa fascinación que produce, ¿no? Inevitable.
Y en el caso, digo, y tu poesía no tiene nada que ver con Marosa también, ¿no? Porque lo estuve leyendo, tu poemario que se llama Costura Invisible, y estamos hablando de una poesía muy concisa también y como anclada muy en lo cotidiano. Sí, tal cual, cosas que bien como decís, si bien yo admiro profundamente a Marosa, no, tampoco se impronta. Hay una mirada como muy detallista, si se quiere, por lo menos ese es el intento, sobre lo cotidiano, sobre lo que pasa todos los días. Ujú, ujú. Lo que le pasa a la voz lírica, que son a veces cosas muy mínimas, muy cotidianas, pero que en general en tus poemas termina como una especie de revelación. En el último verso, los últimos versos, se le da otro enfoque, se le cambia un poco. Mirá, eso que decís, bueno, para mí es una novedad. Qué bueno las lecturas siempre de los otros, de poetas y de narradores, porque siempre traen revelaciones, como decís, porque no es algo pensado que el último poema traiga una revelación, justamente el último verso. Pero si se lee así o despierta eso, bueno, bienvenido sea. Claro, le da digamos, ¿cómo es? Le da otra dimensión o le da otro, o como que trastoca un poco como venía el poema. Eso fue en general, obviamente estoy hablando en general. Hay un poema muy mínimo que yo creo que también podría oficiar como declaración de principios de este poemario tuyo, que dice algo así como: yo quisiera, como dice el poema, cubrirlo de palabras, pero mientras abro la boca pienso, la poesía no es lo mismo que las palabras. Sí, mira, hay un verso ahí que es de una poeta local, que es de Gaby Chico, que es cubrirlo de palabras. Y sí, ahí es verdad que hay como una suerte de revelación, porque sí, la poesía es una cosa y las palabras son otras, o por lo menos en la poesía creemos que hay ciertos efectos que son posibles, ¿no? Como cuidar mediante la poesía, y a veces las palabras no alcanzan, creo que es un poco eso. Claro, la idea de que, digamos, la poesía no está específicamente en las palabras, sino que está en otro lado, las palabras la aluden. Y en el caso de esta poeta que vos citás, que es cubrirlo de palabras, o sea, la voz lírica dice: yo quisiera cubrirlo de palabras, pero mientras abro la boca pienso, la poesía no es lo mismo que las palabras. Sí, y está todo hecho con palabras aparte. Sí, tal cual, hay como una paradoja, ¿no? Una suerte de distancia y no entre la poesía y la palabra, porque como bien decís, la materia de la poesía es la palabra, pero sin embargo es ese juego que muestra que no nos alcanza con las palabras. Exacto. Cotidianas. Bueno, Borges decía que también que la poesía estaba en todos lados también, no era solamente en las palabras. Hay un poema que me llamó la atención, pero solamente porque menciona a Artigas. Dice: las renuncias se cargan en el cuerpo, en el nudo de la garganta con el que atravieso la plaza cortada en 2 soles por Artigas. Y sigue, el poema sigue. Dice: las renuncias siempre plurales, compartidas, no se lloran como a los muertos, andan sin cuerpo. ¿Dónde se dejan las flores? ¿A qué renunciados? Ahí también al final hay un cambio. ¿Esa Plaza Artigas que es de Rosario? No, es una referencia local, tal cual. El poema sí, es un poema que nace en Montevideo. Cuando por eso la plaza cortada en 2 soles por la figura de Artigas, ¿no? Que es justamente una figura que está en la plaza central de ustedes. Y el poema ese, digamos, nace en Montevideo. Esas renuncias nacen en Montevideo, y para mí era importante que estuviese la imagen de Artigas marcando ahí, cortando o partiendo los soles, ¿no? Perfecto, así que está en la plaza. Montevideo está ahí en la Plaza Independencia, que es en la Plaza Independencia de Montevideo, digamos, atravesando la Plaza Independencia. Por eso decía la plaza fundamental para ustedes, ¿no? Claro, la Plaza Central, obvio. ¿Y dónde se dejan las flores? ¿A qué renunciados? Ahí también de nuevo, en el último verso, como que se abre el poema. Sí, hay gente que lee, amigas, poetas, ¿no? Que leen ese poema algo no derrotista,
como trae la repetición de las palabras renuncia y renuncia, porque tal cual ves ahí como que hay una posible esperanza, ¿no? Una apertura, como bien decís. Sabés que no te escucho demasiado bien. La cuestión, digamos, era una charla muy rápida, Rosana Guardalá, para decirle a los amigos de La Máquina de Pensar que vas a estar este sábado a las 18 horas en la Biblioteca Nacional, ahí en la Sala Acuña de Figueroa, con Horacio Cavallo y con Claudia Magliano. Van a estar presentando este poemario que se llama Costura Invisible, y obviamente lo van a poder, van a poder escuchar lo que tiene para decir, van a poder escuchar a Rosana Guardalá leyéndolo, obviamente, y van a poder, si quieren, comprarlo o, conocerla a Rosana. Nada, para mí es un gusto recibirte y agradecerte porque por los vínculos con Rosario que siempre has estado, digamos, de alguna forma con La Máquina de Pensar. Hemos conocido a mucha gente a través de Rosana Guardalá, aunque yo no te conozca a vos personalmente, ¿no? Así que te lo agradezco. Bueno, te agradezco. Una cosita, es el día viernes en la biblioteca. Es el viernes. La presentación. Perfecto. Es el viernes. Lo vamos a cambiar. cambiar. Es el viernes, pero sí, van a estar presentando Horacio y Claudia, y bueno, para mí es una alegría que estén ellos presentando, y también la comunicación con vos, porque me parece que la comunicación entre Rosario y Montevideo siempre es muy estrecha, así que es poder colaborar con ese diálogo me parece maravilloso. Sí, hay que seguir tendiendo puentes entre Rosario y Montevideo. Hay muchos puentes. Amigos, te mando un abrazo grande, Rosana. Y nada, simplemente decirles que este viernes, entonces me corrijo, este viernes va a estar Rosana Guardalá con su poemario Costura Invisible, presentándolo en la Biblioteca Nacional a las 18 horas. Nosotros a las 19:30 vamos a estar en Todos Somos Raros en el Centro Cultural. Ella a las 18 horas va a estar en la Biblioteca Nacional con Horacio Cavallo y Claudio Magliano. Y nada, simplemente me despido. Nos despedimos con Mauricio Ubal. Todos los mares que pude cruzar pinto en un grano de arroz. Todo el horror del cañón, la traición y la mentira y Leviatán. Todo el paisaje salvaje del sol pinto en un grano de arroz. Polvo de olvido, canción, hoy cruzamos la avenida sin ambición. ¿Y a dónde va esta nave azul? ¿Y a dónde va esta nave azul? ¿Y a dónde va esta nave azul? ¿Quién nos esperará? Toda la furia, la lluvia, la fe, pinto en un grano de arroz. Todo este olvido de Dios, los caballos desbocados, la religión, toda la risa, sin prisa, sin fin, cabe en un grano de arroz. 4 segundos de sol, el color de la alegría por conocer